Es un placer estar con ustedes nuevamente, amables oyentes, en su programa Diálogo Bíblico en este lunes 9 de marzo. Vamos avanzando en el tiempo. Bienvenidos con ustedes el pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Les saludo cariñosamente deseando que el Señor les bendiga. Ayer conversábamos este concepto de la ley y también tú colocabas el ejemplo de la madre que reprende al hijo, lo orienta, ¿no es cierto?, le da directrices, vamos a decir mandamientos para que lo pase bien. Pero pasa una cosa interesante. Normalmente cuando un niño comete un error, una infracción a esos mandatos, ¿no es cierto?, empieza a esconderse de los padres. Ojalá no le pregunten nada. Y enseguida el padre se da cuenta que algo hay detrás de ese niño que anda medio escondido. Y el consejo del sabio es bien decidor en este sentido, porque aquí en Proverbios 25:8 dice: los hombres malos no entienden el juicio, mas los que buscan a Jehová entienden todas las cosas. Qué bonito ese texto en realidad, al analizarlo bajo este concepto de vivir por fe, ¿eh? Porque los malos, ¿qué es lo que hacen? No entienden, no hay un concepto, el otro sí lo entienden. Pero, ¿sabes? Yo creo que en el que busca a Jehová, yo creo que el que se somete a su espíritu, porque siempre es Él el que nos busca a nosotros, no somos nosotros los que lo buscamos a Él. Y creo que cuando nos dice, porque no es solamente esta parte donde estos textos que nos hablan de buscar a Jehová, donde aparece este pensamiento de buscar a Jehová, nos está diciendo precisamente eso, que debemos ser sensibles al llamado del Señor, a la voz del Espíritu Santo, que no contendamos con Él, sino que nos sometamos al Espíritu Santo, y eso hará una diferencia en nuestra vida, y eso nos ayudará a nosotros a vivir una vida mejor aquí ahora, y también vivir por la eternidad. Entonces, creo que en este sentido nosotros tenemos que someternos a la voluntad de Dios, que es lo que nos conviene, aunque muchos piensan que esto es coartar la libertad. Bueno, creo que podríamos compararlo, ya que estamos hablando del niño y la mamá, podríamos comparar lo que sucede con el niño. El niño comete, o mejor dicho, toma decisiones equivocadas y la mamá tiene que estarlo corrigiendo. Así sucede con nosotros ante Dios. Aunque creemos que estamos demasiado desarrollados, ya la tecnología ha avanzado, en fin, el hombre ha dado grandes pasos, pero todavía no podemos competir con Dios. Todavía estamos muy lejos de tener la sabiduría de Dios y de ver las cosas como Dios las ve. Recordemos que Dios ve el fin desde el principio. Nosotros no tenemos esa capacidad. Entonces, lo mejor es someternos a su voluntad. Así que tenemos que pedirle al Señor. Bajo este concepto de buscar, quizás Pablo lo aclara ahí en Gálatas, ¿no es cierto? Sí. Que lo hemos visto otras veces, pero de manera que la ley ha sido nuestro ayo, bueno, Gálatas 3:24, para llevarnos a Cristo a fin de que fuésemos justificados por la fe. O sea, hay un resultado de concepto de que la ley nos guía y nos orienta, porque la ley dice, mira, tú estás en pecado, vas a ser enjuiciado, tienes que morir, pero nos lleva a Jesús porque Él es la solución a ese problema. Correcto. Y creo que es bueno que aclaremos, puede que haya alguien entre nuestros amables auditores que no entienda lo que es un ayo. Un ayo era aquel siervo que llevaba al niño al colegio. O sea, no solo al colegio, sino incluso estudiar sí, después claro, con él. Era el que estaba al ladito guiándolo para que justamente, crezca. Bueno, la ley nos lleva a Cristo. Hay un texto que generalmente se le da un significado equivocado, que es el fin de la ley es Cristo. Hay quienes dicen que Cristo terminó con la ley. Imposible, porque la ley es el reflejo del carácter de Dios. Y la Biblia dice que la ley es eterna, así que no podría poner fin. Recordemos que la palabra fin tiene dos acepciones. Una es término y la otra es finalidad o objetivo. Entonces, como finalidad o objetivo, el objetivo de la ley es llevarnos a Cristo. Solamente cuando yo estoy enfermo me doy cuenta que necesito un médico.
Bueno, cuando yo siento que reconozco que soy pecador, necesito un Salvador, porque estoy condenado a muerte, el pecado me condena a muerte, y necesito un Salvador. Y ahí es donde yo necesito a Cristo, por eso que la ley me muestra a Cristo, me lleva a Cristo, me muestra primero el pecado y no me deja ahí, no me deja en una situación desesperada, sino que me lleva a Cristo. Cristo es la solución. Ahora, es bueno también aclarar que este concepto de fin, ¿no es cierto?, cuando se trató en los escritos antiguos y los eruditos estudiaron el contexto de la palabra fin, en este caso, el fin de la ley, todos están fundamentalmente apuntando al concepto que tú acabas de decir. La finalidad es llevarlo a Cristo, no es el fin, sino la finalidad, es el propósito. Es como decir, siempre fue en ese contexto que se entendió y se escribió este concepto de la finalidad o del fin de la ley es Cristo. Y fíjate, no hay mejor explicación que la que da Pablo ahí en Gálatas 3:24, lo que tú acabas de leer. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por Él. El problema está, y la solución también la presenta. Cristo es la solución. Ahora, en Proverbios 28:5, que habla este concepto de que entienden todas las cosas los que buscan a Jehová, ¿sabe que es un concepto que de alguna manera está ayudándonos a discernir, ¿no es cierto? Discernir está dado en el concepto de distinguir entre una cosa y otra, entre lo bueno y lo malo. Y hoy día como que no queremos o no nos gusta a veces discernir, pero la ley nos ayuda a discernir qué es bueno y qué es malo. Y entonces aquí uno aplicando este concepto de la ley, los que rechazan la vigencia de la ley no pueden percibir la diferencia entre el bien y el mal. Y aquí estamos mal, ¿se fija? Correcto. Además, tenemos que considerar que la ley aquí nos pone al mismo nivel a todos. Un rico, cuando la ley muestra que el pecado, si lo comete un rico sigue siendo pecado, si lo comete un pobre sigue siendo pecado, si lo comete un sabio es igualmente pecado, y si lo comete un ignorante también. Entonces nos nivela a todos, todos estamos bajo la misma ley, lo que no sucede con el ser humano. Por eso que Juan, hablando también este concepto, dice Juan 7:17, el que quiere hacer la voluntad de Dios, porque de improviso, como tú lo mencionabas hace un rato, bueno, y podemos guardar la ley, ¿será así tan fácil? Bueno, si está el deseo de buscar y de guardar la ley, ¿no es cierto?, Dios va a ayudar, y así lo dice el texto: el que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. ¿Te fijas? O sea, Dios no nos deja ciega, no nos deja andar en un camino escabroso sin guiarnos, sin orientarnos, sin colocar salidas para que nosotros encontremos la forma de servir a Dios y buscar y hacer su voluntad. De eso tenemos que tener bien claro en nuestra mente. Dios nunca nos abandona, Dios siempre está con nosotros. Somos nosotros quizás los que le damos la espalda. Bueno, los oyentes, vamos a encontrarnos mañana en un nuevo programa de Diálogo Bíblico. Bendiciones. ¿Por qué sostener la fe en Dios es una posición racional? ¿Por qué es más ilógico e irracional rechazar a Dios que creer en Él? Piénselo. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana.